Bienvenidos a esta masterclass con el tema del continuo de capital. Y en estos 60 minutos vamos a hablar un poco de este tema que es muy importante, está presente y claro, y siempre hablamos de eso en el vocabulario desde el latín pacto. Bueno, para hablar del continuo de capital, me gustaría hablar un poco de por qué hablar del continuo de capital, de por qué hablar y manejar los diferentes tipos de capital para la transformación y la inversión social. En el contexto del día de hoy en la sociedad tenemos un reto muy grande que es lidiar con problemas que son muy complejos. Entonces tenemos como en general un problema general que es como lineal. Tenemos el problema, pensamos la solución y pasamos por ese problema y ahí. Pero en el día de hoy con la sociedad tenemos problemas que son estructurantes. En esta sociedad que como es un mundo en transformación, un mundo globalizado, todo eso, es algo que llamamos de wicked problem. En este contexto de los wicked problems, tenemos temas que son muy visibles, como el cambio climático, la salud pública, conflictos geopolíticos, la pobreza, seguridad, desigualdad social. Y es claro que tenemos esto muy fuerte en Latinoamérica, pero es algo que se pasa a nivel mundial. Entonces, las discusiones de la academia y la ciencia, todo, llaman todos esos temas que son complejos de wicked problems. Estos wicked problems en general son problemas interdependientes y multicasuales que tienen como consecuencias desconocidas. Por ejemplo, si hablamos de cambio climático, sabemos algunas de las consecuencias, pero hay muchas otras que no sabemos. Y también el mismo para los impactos causados por esos. Las soluciones también se ramifican, se conectan con estas diferentes dimensiones. Es difícil de encontrar solución, entonces nunca son completamente resueltos. Desbordan de los límites de las organizaciones, como mencionaba. Cambio climático, pobreza, desigualdad social no es un tema exclusivo de Latinoamérica o de Europa o de Asia, pero algo a nivel mundial. Entonces a eso pasan los límites organizacionales de los países, de las naciones, de todo eso. Muchas veces también son síntomas de otros problemas y para solucionarlos implica también un cambio de comportamiento. Y ahí va muchas otras características en este contexto de los wicked problems. Pero cuando miramos en estos temas de wicked problems, creo que algo que es muy presente en el contexto de la sociedad actual son los ODS. Por ahí tenemos un conjunto de temas y muchos de ellos son wicked problems. Eh, Como saben, los ODS, a esta Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que fue creada en 2015 y va hasta 2030, tenemos como un reto muy grande que es cumplir con estos retos. Si miramos, por ejemplo, a esta información en la pantalla, en el día de hoy, 2025-26, solo el 23% de las metas regionales, si miramos a Latinoamérica, están en camino para cumplirse hasta 2030. Todo el resto o estamos estagnados o regredimos en este punto. Entonces seguimos con este reto muy grande. Por otro lado, hay una brecha anual para financiar, por ejemplo, la infraestructura, salud, educación, adaptación climática, que son muchos de estos wicked problems, de 4 billones anuales. Esta es la brecha cuando miramos en países de desarrollo. Si miramos en Latinoamérica, hay un adicional de 650.000 millones para encaminar el cumplimiento de los ODS. Entonces, sí, el reto es muy grande cuando miramos todos esos temas. También, además de eso, tenemos retos que también eh, nos conectan con temas geopolíticos, sociales, tecnológicos, de todo. No sé si conocen, pero anualmente el Foro Económico Mundial hace un lanzamiento del un Global Risk Report, que es como un documento que trae el mapeo de los principales temas que pueden impactar el contexto de negocios de la sociedad en un contexto hasta 10 años. Y con eso dicen que en el contexto de largo plazo. Eh, en este año, el documento trae también algunos riesgos que pueden impactar este espacio en corto plazo, si miramos 2 años. Bueno,
Si miramos estos temas que tiene ahí, claro, corto plazo tenemos confrontación geoeconómica, información falsa, polarización social, fenómenos meteorológicos, conflictos armados, todo eso. Entonces, un conjunto de 10 temas principales. Hay muchos otros, claro, pero esos se mantienen principales. Y ahí a largo plazo, muchos temas ambientales, también sociales y tecnológicos. Pero, porque muchos de esos temas también son wicked problems, y cuando miramos en contexto de Latinoamérica, esto trae mayor incertidumbre para la inversión extranjera y el comercio regional. Y trae mucho riesgo económico y de crecimiento para nuestra región de Latinoamérica. También cuando miramos a los temas ambientales, el cambio climático, eventos extremos afectan la seguridad alimentaria, la agricultura, que es algo muy presente y fuerte en el contexto de Latinoamérica, y todo lo que dice de infraestructura, y también abre muchas brechas en las capacidades institucionales. Entonces ahí, si miramos los wicked problems, si miramos los ODS, si miramos a estos temas que se mapea el Foro Económico Mundial, tenemos un conjunto grande de desafíos para solucionar, de temas para trabajar en el contexto regional. Y ahí pensamos, por ejemplo, bueno, necesitamos de plata para eso, necesitamos de dinero para eso. O también, no hay plata para eso, no hay dinero para eso, para solucionar esos problemas en esos temas. Pero si miramos, por ejemplo, el contexto global, y aquí como algo muy corto que está directamente impactado con uno de los riesgos que tiene el Global Risk Report. eh, en el año de 2025, en el primer semestre, los países destinaron 2,7 billones de dólares para temas militares, armas y todo eso. Esto es la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue como en 1945. Es mucho dinero. Según el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, aproximadamente y solamente 4% de esta cantidad sería suficiente para acabar con la hambre en el mundo. Entonces, hay una disparidad en las prioridades financieras. Entonces, no es decir que no hay plata, pero es decir que esta plata no está direccionada para lo que necesitamos. Y ahí mirando para Latinoamérica, y esto es algo que siempre hablamos desde Latinompacto, tenemos esta paradoja. Porque si miramos nuestros países de la región, muchos de los países que acá están son considerados de ingresos medianos o altos. Pero, por otro lado, estamos entre los más desiguales. Y a eso se ha ampliado en el contexto de la pandemia, por ejemplo. Además de la pobreza en la región que se ha aumentó también el número de personas multimillonarias. Entonces, a esta desigualdad se amplió en los últimos años. Por otro lado, si miramos, entonces, como he dicho, tenemos muchos países con ingresos medianos y alto, pero tenemos mucha desigualdad. Y al mirar para el recurso internacional, por ejemplo, de asistencia para el desarrollo y todo eso, los países de nuestra región reciben menos de 5% de esta asistencia, cuando miramos la porcentaje por los gastos públicos. Entonces la mirada se ve en como el contexto global. La mayoría de esta inversión está en países de África, por ejemplo, algunos países de Asia. A este dinero a nivel global no viene mucho para Latinoamérica, justamente por eso, porque la visión es que como países somos muy ricos para recibir a esta ayuda internacional. Pero, como sabemos, tenemos muchos retos y somos demasiados desiguales. Entonces, estas reflexiones son muy importantes para mirarnos do por qué hablar del continuo de capital, do por qué hablar de la inversión de impacto y do por qué estamos acá como Latimpacto y están todos ustedes también como miembros, como sociedad que trabajan en este contexto. Eh, Creo que es interesante tener en cuenta a esta visión que las finanzas, así como hacen inversión en armas, en muchos de los conceptos globales que tenemos, pueden ser una fuente poderosa de cambio positivo. El dinero, la inversión, puede ayudarnos a cambiar a esta realidad,
a transformar, a solucionar muchos de estos temas, de los retos que tenemos. Bueno, la inversión, entonces, cuando hablamos de inversión, de impacto o para impacto, tenemos a esta visión directa. Entonces, la inversión, hay plata, dinero y capital para hacer impacto. Pero además del dinero, del financiero, de la plata, tenemos también la inversión humana o la inversión intelectual que puede apoyar a esta transformación. Pero al medio de camino tenemos algo que es esencial, que son las soluciones. ¿Por qué? La plata no genera impacto directamente. Necesitamos de soluciones, necesitamos de proyectos, iniciativas, organizaciones, innovaciones, de todo eso que generen a este impacto. Y este va a ser el flujo de capital simple. Bueno, el capital va para soluciones o para solucionadores, para ideas, para proyectos que tienen el impacto social o ambiental y esto va a generar este impacto que esperamos. Estas soluciones, por ejemplo, si la miramos en una manera a decir estructuradas, tenemos soluciones que son de innovación, tenemos soluciones que son de escalabilidad, tenemos soluciones que son de infraestructura. Entonces, son estas soluciones que van a generar los cambios sociales y ambientales que necesitamos para resolver los retos, los temas, los wicked problems, todo eso que tenemos en la sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando decimos soluciones, tenemos, por ejemplo, los escaladores de impacto, que son soluciones que replican o pueden escalar modelos de negocio que ya son probados y ya tienen sus resultados, pero necesitan de capital para reducir el riesgo, para ampliar sus impactos y así va. O hay soluciones que son más innovadoras, que crean nuevos modelos de negocios o que están atendiendo a problemas sociales y ambientales que no son resueltos o que están en mercados que están muchas veces desatendidos o que el capital en general no se llega, las soluciones generalmente no se llegan. En este contexto, muchas veces también introducen los enfoques que son más disruptivos o nuevas tecnologías o diferentes maneras de generar impacto. Y hay también muchas innovaciones que miran en infraestructura y preservación, entonces, o que fortalecen el ecosistema habilitador, entonces que apoyan muchos de los problemas estructurales, sea infraestructura física, sea infraestructura virtual, entonces hablemos mucho de desigualdad digital, por ejemplo, o de preservación de biodiversidad. Entonces ahí incluye plataformas, datos, capacidad, regulaciones, servicios compartidos, todo eso, también que apoyan a estas soluciones de impacto para que escalen. Bueno, ¿cuál es el reto? Tenemos eso, como dice, hay plata y sabemos que no hay el direccionamiento adecuado de la plata, hay la necesidad de generar impacto y muchas veces hay la solución y hay las soluciones. ¿Por qué no tenemos estos problemas resueltos? Entonces, uno de los puntos, y cuando miremos para las soluciones, hay un gap de financiación también. Y muchas veces los inversores, la plata, el capital, los que tienen capital, sea intelectual, sea humano, financiero, todo eso, muchas veces cuando miran a estas soluciones, tienen en cuenta en estos temas. Por ejemplo, los perfiles de riesgo son muchas veces más altos o los retornos financieros son inciertos o son inferiores al mercado tradicional. Algunas veces los modelos no son probados o es muy difícil escalar. Hay a veces la alta intensidad de capital y largos plazos de maturación para esta idea, entonces el inversor no quiere, no tiene tiempo, no tiene paciencia para esperar que eso se madure, por ejemplo. Muchas veces dicen que faltan métricas claras o métricas comparables de impacto. Hay también una desalineación entre lo que es impacto social y ambiental con las expectativas del mercado financiero. Muchas veces hay asimetría de información, entonces la falta de conocimiento, todo eso. Entonces, ¿qué hacer frente a este panorama? Sea, no sé, ampliar el conocimiento, sea combinar en lugar de emplazar capitales, entonces donaciones, combinar donaciones con inversión de impacto, con fondos públicos, privados, en proyectos que sean adecuados a este tipo de actor, o estructurar, por ejemplo, modelos financieros que sean híbridos, o
activar el capital local, entonces invertir más en territorio a través de nuevas alianzas o los modelos financieros, pensar en bonos de impacto, blended, fondos híbridos, de todo, pensar en este conocimiento para nuevas habilidades, para diseñar, medir, negociar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a este panorama, a este conjunto de desafíos? Y ahí viene el continuo de capital. El continuo de capital como siendo una visión del capital, entendiendo que el capital se entiende como un espectro continuo de opciones, que va desde el contexto de filantropía, que sea pura, hasta el mercado tradicional o la inversión de mercado. Entonces, en este camino hay muchas maneras, hay muchas formas de capital, sea híbrido, sea catalítico. También, cuando hablamos del continuo de capital, es importante traer en cuenta una visión, a decir, tradicional del capital. Eh, por muchos años, en este contexto, si miramos la historia de financiamiento global, en general, esto estuvo dominado por una lógica o una bifurcación estructural. Entonces, a decir, es un pensamiento de dos bolsillos. Entonces, de un lado tenía la filantropía, que va a decir, opera por la lógica de donación, entonces a fondo perdido, y que se consume el capital para generar beneficio social y muchas veces sin la expectativa de retorno financiero. Y el otro lado, la inversión tradicional, que, a decir, es regida por la maximización del retorno ajustado a riesgo, que a menudo, claro, de las externalidades que sean negativas, que genere todo eso. Entonces, esta dicotomía generó un vacío funcional en el ecosistema de soluciones de problemas complejos, como los wicked problems, porque hay problemas que no son solamente resueltos por la filantropia y hay problemas que no solamente resuelto por el capital tradicional. Entonces, muchas veces, iniciativas, proyectos, soluciones quedaban en lo que muchas veces llamamos de vale de la muerte financiero, porque o eran demasiadas riesgosas para la banca comercial o demasiado comerciales para fundaciones más puristas, a decir. Entonces, en el contexto del contenido de capital, en el retorno financiero deja de ser a esta visión binaria de sí o no, y va a se convertir en un gradiente que es más ajustable en función, claro, de la profundidad del impacto, del riesgo del impacto, de la naturaleza del impacto que se necesita generar. Y también me gusta decir que basado en el interés del inversor. Hay inversores que quieren generar más impacto. Hay inversores bueno, pueden aplacar más riesgo. Hay inversores que quieren una transformación social. Hay inversores que quieren el retorno de mercado. Entonces, hay diferentes intereses por este lado también. Por eso el contenido de capital es algo fundamental en esta lógica que hablamos en el día de hoy. Entonces, es interesante decir que este continuo no es solamente una herramienta técnica o algo tan filosófico, pero es algo muy pragmático para comprender y para resolver lo que podríamos decir que era una ineficiencia de la asignación de recursos. Entonces, con eso tenemos una visión integrada en que el capital se entiende como un espectro continuo de opciones. Justo en algunos slides de la frente voy a mostrarles un poco de este contexto para que se quede más claro. Bueno, otra manera también de mirar a este continuo de capital es la lógica 4x4. Entonces, por ejemplo, si miramos el contexto de estrategia, de la intencionalidad de impacto, la expectativa financiera y el perfil de activo típico, podemos entender un poco de las diferencias de los temas que tenemos adentro del continuo de capital. Entonces, por ejemplo, más cerca del contexto de la banca o del mercado tradicional, tenemos la inversión sostenible o la inversión ASG, que su intencionalidad de impacto va a ser evitar daños y beneficiar los stakeholders, la sociedad y todo eso mediante las buenas prácticas. Entonces,
Cuando miramos a la expectativa financiera de las inversiones ASG, queremos, claro, el retorno de mercado, pero con un enfoque en la mitigación de riesgos materiales. Y muchos de los temas de los wicked problems, de los ODS, son riesgos materiales de la continuidad del negocio. Y ahí, claro, el perfil de activo típico van a ser como acciones de empresas que tiene a este filtro ASG. Cuando hablamos del contexto Finance First, y ahí, claro, adentro del espectro de inversión de impacto, adentro del continuo de capital, por acá, la intencionalidad de impacto es contribuir a soluciones mediante modelos de negocios que sean más escalables y comprobados. Y ahí la expectativa financiera es que tenga un retorno de mercado ajustado a riesgo. Claro, algunas veces menor que el mercado tradicional, pero este retorno tiene que existir. Y ahí, por ejemplo, el perfil de activo va a ser, no sé, hacer una inversión en energía renovable en un contexto de madurez más alto, por ejemplo, energía solar, o microfinanzas a escalas, o green bonds en los bonos verdes, o los bonos sociales, o los bonos de impacto. Entonces, por acá tengo un componente de generación de impacto ambiental social que no es tan directo, pero también tengo el retorno financiero en este contexto. Por otro lado, tenemos los modelos que son Impact First, donde el impacto viene primero con la intencionalidad. Entonces, a eso busca contribuir a soluciones en mercado que son más desatendidos o que no son comprobados. La expectativa está en la preservación del capital o retorno y ahí se acepta el retorno debajo del mercado y también se acepta el riesgo desproporcionado. Entonces, estoy más propicio a tener más riesgo con menos retorno porque yo sé que el riesgo va a generar más impacto muchas veces. Entonces, ahí tenemos la deuda subordinada, la filantropía de riesgo, el venture philanthropy, los préstamos. Entonces, ahí son un conjunto de diferentes de activos. Y más abajo, la filantropía tradicional. Entonces, ahí, con el enfoque exclusivo en resolver problemas sociales y ambientales, donde no existe mercado. Y ahí la expectativa o muchas veces es un retorno muy bajo, nulo, negativo, porque ahí hablamos de donaciones, hablamos de grants, todo. Eh, bueno, en este contexto, si miramos de nuevo a esta definición 4x4 en un espectro, tenemos de un lado la inversión convencional y al otro lado la filantropía convencional, como he dicho. Entonces, en ese espacio, desde Latimpacto, trabajamos con esta lógica del continuo de capital, con muchos temas en este camino. Por ejemplo, como he hablado, los investimentos ASG. Los investimentos ASG que están como, bueno, en los últimos años estuvo como mucha evidencia, en los últimos, es decir, 2 años se quedó un poco bajo con los movimientos anti-woke, anti-ESG y todo eso en el contexto global. Pero, ¿qué dice la inversión ASG? Puedo hacer inversión ASG en un contexto positivo o negativo, en un contexto de exclusión o en un contexto de incentivo. Entonces, por ejemplo, puedo tener una inversión ASG que va a excluir empresas o organizaciones que no tienen un impacto social o ambiental, claro. Entonces, a decir, no sé, en mi portafolio ASG no voy a hacer inversión en la industria de tabaco o en la industria de bebidas o algo así. Entonces estoy mirando mucho a prácticas sectoriales. O puedo hacer la inversión ASG con el enfoque positivo, o sea, en mi portafolio de inversión voy a tener solamente empresas que tienen prácticas ambientales, sociales, de gobernanzas muy claras, que tiene eso mapeado, que tiene sus políticas, proyectos, iniciativas que miran a esos temas, que está mirando a estos riesgos, cuánto esto impacta el capital y todo, y tiene esto en cuenta en su estrategia y todo. Miren, por acá estamos hablando de modelos de inversión con rentabilidad de mercado, modelos que también se evitan daños y modelos que están beneficiando a diferentes stakeholders. Bueno, ahí tenemos la inversión ASG. Si avanzamos un poco más, tenemos la inversión con impacto. Y en el contexto de inversión con impacto, tenemos inversiones con impacto
con las finanzas primero, inversiones con el impacto primero, como he mostrado en la pantalla anterior. Entonces, la inversión con impacto en general, yo quiero hacer inversión con la intencionalidad de generar el impacto, sea el social, sea el ambiental, todo, pero que sea positivo y también que sea medible. Tengo que tener medición, mensuración, evaluación de este impacto y con el retorno financiero. Claro, de un lado con más intencionalidad el retorno financiero, con otro menos intencionalidad el financiero, pero este retorno está presente. Y estoy dispuesto en algunos casos de tener menos o menor rentabilidad por este retorno, además de riesgo. Entonces ahí estoy evitando daños, estoy beneficiando a los diferentes stakeholders y estoy también contribuyendo a soluciones de los wicked problems, de los retos que mencionaba en el principio. Último punto por acá es la venture philanthropy o la inversión por impacto. Entonces, por acá, la inversión existe con la intención de generar impacto social, ambiental, positivo, que sea medible, y ahí puedo tener un capital que sea más paciente, un capital que sea más concesional. Es en este contexto que surge el capital catalítico, que vamos a hablar en una de las sesiones futuras en este espacio. Y ahí, claro, en el contexto hablamos de evitar daños, evitar, contribuir a las soluciones, beneficiar a los stakeholders. Entonces, ahí sí, el capital como una fuerza de bien. Algo que decía ustedes minutos atrás, las finanzas tienen el potencial de generar soluciones positivas para la sociedad en encontrar ese contexto. Entonces, tenemos aquí a esta visión del continuo de capital. Como he dicho, tenemos de un lado la inversión convencional, en el otro lado la filantropía convencional. Esto era el contexto binario que teníamos en las finanzas por muchos años, los dos bolsillos, como mencionaba ustedes. Con el pasar del tiempo, mirando las soluciones, las necesidades que tenemos en la sociedad y todo eso, empezamos a comprender que tenía otras maneras de aportar capital. Entonces, a esta visión más integrada de capital, entendiendo esto como un espectro de opciones que van, de nuevo, desde la inversión convencional hasta la filantropía. Entonces ahí tiene todo este camino. En esta nueva arquitectura, el retorno financiero deja de ser como una variable binaria, como he dicho, y va a ser como un gradiente ajustable a esta función de la profundidad, riesgo, naturaleza y todo eso. Entonces ahí tenemos el contexto del capital catalítico. De nuevo refuerzo, si tienen dudas, cuestiones, puede utilizar el chat. Estoy mirando y ahí podemos hacer las intervenciones. Y para los que falam portugués, temos tradução simultânea no canal aqui da Barra. Bueno, continuemos. ¿Cómo entonces navegar a través de este continuo? Eh, Me gusta mirar y hacer la conexión con las dimensiones de impacto, las 5 dimensiones de impacto, de IMP y todo eso, porque eso ayuda a mirar a este continuo de capital sin caer muchas veces en la trampa del impact washing o lavado de impacto. Entonces es importante también entender o tener una visión más metodológica, todo para que no salga en impact washing, para que no esté diciendo que está haciendo inversión de impacto sin saber de facto qué es la inversión de impacto y todo eso. Eh, Cuando miramos, hacemos esta conexión entre el contenido de capital y el contexto también de las dimensiones de impacto, conseguimos mirar y comparar qué son las manzanas, qué son naranjas y todo eso. Entonces, conectando con un lenguaje que ya sea más conocida y todo eso. Entonces, ahí sí, en estas 5 dimensiones, eh, para hacer a este alineamiento, tenemos qué, quién, cuánto, la contribución y el riesgo. Entonces, son preguntas que son interesantes de ser respondidas, además de mirar el continuo de capital. Entonces, ¿qué? El what. ¿Qué resultado está se generando y cuál es su relevancia para los stakeholders? Entonces, el continuo va a mostrar los diferentes tipos de capital que tiene ahí
buscan distintos qué. Los capitales van a generar resultados diferentes para stakeholders diferentes. Entonces, a decir, la filantropía actúa donde el mercado muchas veces falla por completo. Entonces, que sean bienes públicos puros o temas como pobreza extrema, temas de educación, saneamiento, todo eso. Mientras que la inversión de impacto también, claro, miran a estos temas, pero busca resultados que pueden comercializarse o monetizarse. Entonces, la primera pregunta es qué resultado quiero generar y por qué esto es relevante para los stakeholders. La segunda es a quién. ¿Quiénes son estos stakeholders? ¿Quiénes son estos desatendidos o qué tan desatendidos están esas personas, estos individuos? Entonces, por ejemplo, el capital catalítico tiende muchas veces a enfocar en poblaciones más vulnerables o a temas donde el costo de atención es demasiado alto para el capital comercial, donde hay mucho riesgo, como he dicho, o en espacios que son más isolados, no sé, comunidades rurales, negocios de floresta y todo eso. Entonces, sí, y ahí aquí tiene una pregunta de Jennifer. Capital catalítico es un capital paciente, pero no es solamente riesgo, solamente eso. Tiene la cuestión de riesgo, tiene el tema de adicionalidad, todo eso. Entonces, voy a hablar un poco más de eso más adelante. La tercera pregunta es ¿cuánto? ¿Cuál es la escala, la profundidad y duración del impacto? Entonces, por ejemplo, el capital comercial, que es Finance First, eh, es muy eficaz para escalar a números de millones de beneficiarios, por ejemplo. Pero muchas veces a esta escalabilidad se sacrifica la profundidad, la generación de impacto. Entonces, en otro lado, el capital filantrópico permite impactos que sean más profundos y muchas veces generar transformaciones intensas, etcétera, sin la presión de escalar de inmediato, porque estoy mirando para la generación de impacto, primeramente. El cuarto punto es la contribución. Y ahí, esta para mí es la dimensión que es más vital en todo el contenido de capital, porque si refiere a la adicionalidad del inversionista. Entonces son preguntas que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿el impacto ocurrió gracias a esta intervención o habría sucedido de todos modos? Entonces, el impacto sería generado sin mi aporte o con mi aporte. Entonces, muchas veces los inversionistas que están como en el extremo derecho o izquierdo del espectro, a mirar dónde aparece usted la filantropía, por ejemplo, suelen tener una alta contribución, entonces hacer que el mercado exista. Mientras los inversionistas de mercado secundario, es decir, ASG, etcétera, tienen que hacer una contribución menor que es más de señalización. Entonces, por ejemplo, de nuevo, el capital catalítico, el capital filantrópico, muchas veces va a ser fundamental para la generación del impacto. Si este capital no existe, no genera el impacto, por ejemplo. O, por otro lado, las inversiones ASG hacen una señal a decir, oye, este impacto puede ser generado si va por este camino. Entonces, te doy plata, te doy capital para que vas a este camino y pueda generar impacto. Y el último punto es riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que el impacto no ocurra? Entonces, ahí, cuando miramos a estas dimensiones, es interesante para que podamos hacer algunos diagnósticos en este contexto y también mirar que no hay la inversión perfecta para todo. Hay la inversión adecuada para el tipo de impacto que deseo generar. Y para eso tengo que mirar siempre el riesgo y el retorno que es aceptable para el tipo de inversión, de inversionista. Entonces, de nuevo, no hay la inversión perfecta. No puedo decir que la perfecta es la filantropía o la inversión de impacto o ASG o Venture Philanthropy, el mercado tradicional, etcétera, etcétera. Lo que hay son inversiones más adecuadas para el impacto que quiero generar, para el interés de la inversión calibrada en este contexto de riesgo-retorno. Otra manera
que me gustaría presentarles es como un ejemplo que tenemos de uno de nuestros miembros que ayuda a comprender un poco de esta curva de aprendizaje adentro del contenido de capital. Entonces aquí estoy haciendo una lectura de un miembro que tenemos desde Latimpacto, que es Fundoval. Fundoval ha trabajado con diferentes temas dentro del espectro. Entonces, por ejemplo, al principio, cuando fue creado, la intención fue implementar la política de desarrollo sostenible de Val. Entonces, a eso con naciones sociales, filantrópicas, de todo eso. Después, con el conocimiento, el trabajo que tiene en Amazonía y todo eso, eh, comprendieron que mantener el bosque en pie debía generar ingresos. Entonces comenzó a apoyar aceleradoras, negocios de impacto, todo eso en este contexto. Entonces, el capital, además de donaciones, todo eso, pasó a apoyar soluciones que podían generar ingresos, por ejemplo. Y el día de hoy, por ejemplo, trabaja mucho con el contexto de blended finance, de combinación de capital, de inversión catalítica y todo eso. Tiene la meta de restauración de 100.000 hectáreas y proteger 400.000 hectáreas. Eh, Estos modelos de combinación de capital apoyan la escalabilidad en conjunto con el impacto. Y ahí se pusieron como inversores catalíticos también. Entonces, los mecanismos que utilizan, y hay ejemplos con otros miembros de Latin Impacto, por ejemplo, hacen las inversiones en Blender, tienen parcería con Santander, con Conexos, con Fiaro Agroteja, entonces ahí van cuotas subordinadas o apoyan, asumen el riesgo de la innovación para atraer otros tipos de capital, los capitales tradicionales, de todo eso. Trabaja mucho con la prueba de tesis. Entonces, como he dicho, muchas veces el capital, la inversión de impacto apoya a testar, a probar la tesis de muchos negocios, de muchos proyectos, de iniciativas o asumir el riesgo para que bancos tradicionales siéntanse seguros para investir en la bioeconomía y todo eso. Bancos y otros fondos. Entonces, este es un caso interesante para comprender. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es una herramienta que es muy importante para poder reflexionar al respecto eh, del modelo del contenido de capital, que es como un canvas. A estas preguntas podemos hacer siempre para mirar dónde estoy como organización, dónde estoy haciendo inversión, dónde estoy en este camino. Ahí sí, eh, ¿quién o qué problema estoy solucionando? ¿Quién son los stakeholders que son atendidos por la solución, por el proyecto, por la iniciativa, por la inversión que voy a hacer? ¿Cuál es la etapa que esta solución está? Está en un estadio de ideación, está en un estadio de piloteo, está en un estado de escalabilidad. A eso también me ayuda a entender qué tipo de capital va a ser más adecuado. ¿Cuál es el instrumento financiero más adecuado? ¿Es una subvención? ¿Es una deuda subordinada? ¿Es un capital comercial? Eh, ¿Cuál es la fuente de capital? ¿Quién va a pagar? ¿Son familias inversoras, el gobierno, son bancos, son fondos, de todo eso? Y, claro, la métrica de éxito. ¿Cómo se relacionan los retornos financieros y sociales? Nuevo, con eso puedo entender si estoy más en el espectro de Impact First o si estoy más en el espectro de Finance First. ¿Cómo voy a trabajar con esas interacciones? Y ahí también las preguntas, ¿cuáles estrategias? ¿Es un capital que sea catalítico? ¿Es un capital blended? ¿Es un capital de bonos? De todo eso. Eh, Cuando miramos a esta imagen, este Canva, de nuevo, esto ayuda a entender dónde como organización estoy o dónde mi inversión está en el espectro del contenido de capital. Pero no necesita que como organización yo solo haga un canal, un camino de inversión. Puedo caminar por el contenido de capital. Entonces, por ejemplo, incluso es interesante que un mismo inversionista actúe simultáneamente en múltiples franjas del contenido de capital. Voy a regresar en la imagen de continuo para que eso quede así más claro.
Entonces, por ejemplo, puede tener una fundación corporativa y que puede utilizar parte de su presupuesto de responsabilidad social, que algunas veces como 1% de todos los ingresos de la organización, en la franja de filantropía para financiar una, no sé, una investigación sobre una nueva tecnología de saneamiento. Por ejemplo, si soy una empresa del sector de bebidas que tengo como una dependencia fuerte en el contexto de agua, que estoy como trabajando en regiones que tienen estrés hídrico y todo, entonces hago en un tema importante al mismo tiempo que es un problema, es un wicked problem. Entonces, mi fundación direcciona el capital para apoyar investigaciones, proyectos e iniciativas que busquen nuevas tecnologías de saneamiento. Entonces, necesito resolver a este problema para generar ese impacto positivo. Bueno, al tiempo, no sé, que esta tecnología o esta medida o este proyecto madura, el brazo de venture capital de la empresa, de corporate venture capital, por ejemplo, de la misma empresa puede invertir en la franja de finance first para escalar las soluciones. Entonces, yo como organización, parte de mi inversión o de mi presupuesto de responsabilidad social a través de la fundación fue para apoyar la investigación. Entonces fue donaciones, grants y todo eso para que busquen una solución para el tema de agua. Bueno, encontraron esta solución, están trabajando, piloteando y todo eso. Cuando esto llega a madurez, yo hago una inversión y ahí por otro canal de inversión, y en el caso del ejemplo que menciono es Venture Capital de la empresa, para la escalabilidad, entonces para escalar la solución. Y ahí yo puedo caminar, bueno, a esta solución está activada, todo eso, y comienza a tener ingresos, por ejemplo. Y ahí otro aporte de capital para ampliar más la escalabilidad o para atraer nuevos mercados, de todo eso. El punto que quiero decir es que el contenido de capital es una manera de tener la organización como un arquitecto activo del ecosistema. Entonces, salir del contexto de ser un donante pasivo, de alguien que solamente aporta capital, mire el impacto y ya, para un donante, para un inversor, para un actor que es activo en el ecosistema, que apoya a este ecosistema. Porque de nuevo, por la cantidad de temas, de retos que tenemos en la sociedad, de todos los wicked problems, de todos los global risks que mencionaba en el principio, necesitamos de diferentes soluciones, necesitamos de diferentes modelos de capital. Hay capital disponible, hay soluciones disponibles, necesitamos encontrar a este matching. Y por eso el continuo de capital es una manera de mirar a eso y también hacer una reflexión como organización. ¿Dónde estoy? ¿Por dónde estoy caminando? ¿Cuál es mi teoría de cambio? ¿Qué quiero ver? ¿So más para generar impacto? ¿Quiero generar impacto en primer lugar? ¿O necesito equilibrar? ¿Quién son mis inversionistas? Son personas que están más dispuestas a tener más riesgo, son personas que están más conectadas a su propósito, entonces el impacto social y ambiental está más importante. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar con esta lógica? Riesgo y retorno. Entonces, por eso el contenido de capital nos apoya. Eh, en este espacio también eh, hay muchas estrategias e instrumentos de despliegue de capital. Entonces, además del tipo de capital, es decir, filantrópico, tradicional, etcétera, etcétera, hay estrategias e instrumentos de despliegue de capital que tenemos que mirar. Y justo estos son temas también de sesiones futuras que vamos a tener del Latin Impacto. Entonces, por ejemplo, el contexto de blended finance, que son finanzas mixtas, que es decir, es combinar capital paciente de riesgo y todo, por ejemplo, el capital catalítico con el capital tradicional para ampliar la cantidad de inversión para generar más impacto. O capital catalítico, por ejemplo, que este capital paciente, que está más conectado a riesgo, que tiene esta visión de adicionalidad y todo eso. O tiene los bonos de impacto, bonos sociales de todo eso, modelos de pagos por resultados, modelos de garantía, seguros, de todo. Entonces, además del tipo de capital, hay diferentes instrumentos y estrategias para este despliegue. Eh,
Una sugerencia para ustedes, hay un documento que Latimpacto ha producido un par de años y estamos ahora justo trabajando también en una actualización, que es la caja de herramientas de finanzas innovadoras. Entonces, por el QR puede accesar o también por el sitio de Latimpacto y ahí tiene un conjunto de herramientas, de soluciones, de casos para también adentrar a este glosario de temas, de conceptos que se conecta al contexto del continuo de capital. Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias por la presencia, espero verlos en las próximas sesiones y buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Chao.